San Mateo capítulo 3, versículo número 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece si oramos? Querido Dios, gracias por este nuevo día, gracias por su compañía. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la dirección del Espíritu Santo. Gracias por el santo honor y el sagrado privilegio que tenemos de estudiar su palabra, de recibir su bendición, de aceptar a Cristo Jesús. Señor, gracias por el ministerio del Espíritu Santo que nos trae palabra de vida para la vida eterna. Permita a Dios en esta hora que al abrir su santa palabra, al abrir su santo libro, Santo Dios, esa palabra que vive y permanece para siempre, pueda anidar en nosotros, transformándonos a la semejanza de Jesús. Háblenos en esta hora, Señor, y guíenos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hace algún tiempo estamos trabajando con la serie Transformado por su Espíritu. Y hace un tiempo estamos trabajando con lo que es la teología del Cordero. Todo lo que hemos dicho es para llegar a lo que empezamos hoy. Todo lo que hemos dicho es prerequisito para entrar en lo que vamos a entrar hoy. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Cristo Jesús. Por eso cuando empezamos a trabajar con el Cordero, veíamos que antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió. Y notaremos que después que Cristo murió y resucitó, se fue al cielo e intercede por nosotros en el reino celestial. Lo bueno es ver cómo Dios en la frase, este es mi Hijo amado, en que mi alma toma contentamiento, une dos perfiles de la persona de Jesús. Número uno, la parte divina y número dos, la parte humana. La parte divina que tiene que ver con el título Hijo de Dios y con su atributo como Mesías, y la parte humana que tiene que ver con el siervo sufriente. Y hemos trabajado con la frase siervo sufriente de Isaías 42, versículo 1, para ver lo que es el Cordero de Dios. Notamos, ofrecido desde antes de la fundación del mundo, lo vimos en Génesis capítulo número 3, lo vimos en la experiencia de Abraham, lo vimos en el santuario, y ahora tenemos que trabajar con ese mismo Cordero como nuestra Pascua. Cristo Jesús es, ¿qué cosa? Nuestra Pascua. Veamos en la Biblia algunos pasajes que nos ayudan a entender todo esto. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, mire lo que dice. Hay mucho que decir hoy, hay muchas cosas hermosas que compartir. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, a ver si podemos cubrir todo esto. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo número 7. ¿Cómo dice el verso 7? Dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice él? Ya fue sacrificada por nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios, un poquito más adelante, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, hablando con relación a Cristo como nuestra Pascua, 1 de Pedro 1, 19, mire qué cosa linda, desde antes de la fundación del mundo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Hoy tenemos muchas cosas hermosas que compartir. Dice el apóstol: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que nuestra Pascua es Cristo. Cristo es, según Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, el Cordero apartado por Dios, el Cordero ofrecido por Dios, el Cordero que Dios preparó para resolver el problema del pecado del mundo. Pero para entender el trabajo de Cristo como el Cordero Pascual, tenemos que entender la persona de Cristo. Y se hace imprescindible ver los dos perfiles de Cristo antes de entender su muerte en la cruz y su vida de sacrificio y su trabajo de expiación. ¿Qué quiero decir con esto?
En la Biblia, en una forma bien clara, se nos presenta un ser, una persona, a quien le llaman monogenes. Monogenes porque no hay otro como Él. No hay otro ser en el universo como Él. No hay otro ser en el universo que siendo Dios se haya hecho hombre. De allí se hace tan importante empezar por abajo para llegar hasta el final. Lo primero que debemos entender es que Cristo se encarnó, que Cristo se hizo hombre. Y allí vienen todos los hermosos detalles en la palabra de Dios. Hagámoslo de esta manera. Primero, vamos al Antiguo Testamento y hagamos como hizo Dios. Presenta primero la parte divina de Jesús y luego presenta la parte humana de Jesús. Primero, este es mi Hijo amado. Segundo, en quien mi alma toma contentamiento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y aquí vamos a correr un poquito para ver esta primera parte, la divinidad de Jesús, y luego vamos a la parte humana, la encarnación, y allí terminaremos. Isaías capítulo 7, versículo número 14. ¿Qué dice el versículo 14? Por tanto, ¿qué cosa? Allí aparece un perfil interesante del Señor Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Así que si la Virgen tendría un hijo, el bebecito que nacería sería llamado Dios con nosotros. Pero, ¿me puede decir algo más? Capítulo 9, versículo 6. Mire lo que dice acerca de ese niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Qué cosa sigue diciendo? Padre eterno, príncipe de paz. El niño que nacería no es un niño común. Es un niño que nace aunque ese niño es Dios. Interesante. Dios que se hace un niño. Dios que se hace hombre. Eso es clave. Miqueas capítulo 5, versículo número 2. ¿Qué nos dice Miqueas 2 en relación a lo que estamos leyendo? Mire lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo número 2. La Biblia es coherente y la Biblia se explica a sí misma. Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, ¿qué dice ahora? De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son ¿desde cuándo? Son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, y dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora estamos hablando de un personaje, de un ser que siendo Dios se hace carne. ¿Tiene sentido? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Esto, ¿se entiende o no se entiende? Debemos entender esto primero para entender quién era el que estaba pendiendo de la cruz. Debemos entender esto primero para tener conciencia de a quién es que le estamos entregando la vida. La peor tragedia del cristianismo es no conocer a Cristo. La peor desgracia de un cristiano es no saber quién es Cristo. Y si no sabemos quién es Cristo, jamás seremos cristianos. Nadie puede ser lo que no sabe. La sierva de Dios dice que nadie puede elevarse por encima de sus pensamientos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted es la suma de su propia vida. Entonces necesitamos alimentarnos de la palabra, necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos la experiencia con Dios, necesitamos contemplar a Dios para que contemplándolo a Él seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es así o no es así? Y la mejor manera de hacerlo es en su palabra, con su palabra, a través de su palabra y en la palabra, porque en la palabra, 1 de Pedro 1:23, es donde se nos da esa simiente incorruptible que viene de arriba. Vayamos un poquito más al fondo. Me gusta la manera como la Biblia lo describe.
Cristo se hizo carne. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios se hace hombre. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo intenta describir de una forma interesante la experiencia y la persona de Jesús, la encarnación de Jesús. Hay una serie que preparamos que se llama El misterio de la deidad. Está en la internet, usted lo puede bajar gratis, puede copiarlo. Y toda la serie es solamente el versículo 16 de 1 Timoteo. Dice 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Existe el misterio de la iniquidad y existe el misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad no lo vamos a estudiar porque a mí no me interesa, ni creo tampoco que lo descubramos. Pero el misterio de la piedad, Dios nos revela en Cristo Jesús. Mire cómo lo describe Pablo. Grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. O sea, grande es el misterio de Dios que condesciende con el hombre a un nivel que no se puede entender. ¿Cómo Dios puede descender tanto? Por eso, en algún momento debemos estudiar la frase que Cristo se despojó. La frase, haya en vosotros el mismo sentir de Cristo Jesús. Necesitamos llegar ahí para tener una idea más clara o amplia de todo lo que está pasando. Pero primero recuerde que ahora estamos trabajando con Cristo que se hace carne. Siendo Dios, se hace carne. Siendo Dios, se encarnó. Siendo Dios, se hizo hombre. Un misterio conocido como misterio de la piedad. Y todo para resolver el problema del pecado. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿cómo dice? En carne, justificado en el Espíritu. Cuando Cristo fue bautizado, ¿quién apareció en forma de paloma? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo resume toda la vida y obra de Jesús en un versículo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pero mire cómo la Biblia nos sigue hablando y enseñando y mostrando la encarnación del Señor Jesús. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, vamos a leer rapidito Filipenses 2, 8, y luego entonces vamos a entrar en otros pasajes que nos hablan de la encarnación de Jesús. Dice Filipenses 2, 8, y volveremos sobre Filipenses 2, 8 un poquito más tarde. Dice el versículo 8, Filipenses 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Se hizo un hombre Cristo Jesús? Sí, se hizo un hombre. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y versículo número 9. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Recuerde que estamos hablando de la encarnación de Jesús. Dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes dice? Para todos los que le obedecen. Se despojó, dejó aquello a un lado y vino y se hizo un hombre para cumplir una santa misión. Capítulo 2, Hebreos, versículo 14. ¿Cómo lo logró? Dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿Está diciendo que se hizo carne y hueso, sí o no? Y sigue diciendo el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y dice Pablo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se hizo hombre o no se hizo hombre? ¿Sí o no? ¿Sintió hambre o no sintió hambre? ¿Se cansó o no se cansó? ¿Dormía o no dormía? Vino a experimentar
vino a vivir la experiencia del hombre y vino a dar un ejemplo de hombre, de lo que tiene que ser un ser humano. A mí me gusta la Biblia porque no me deja solo ahí, sino que va un poquito más allá. Capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo número 7. Mire lo que dice el apóstol. Dice el verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo número 10. Dice el verso 10, Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Y qué dice ahora? Mas me preparaste cuerpo. Vino Dios y tomó un cuerpo humano para caminar por la tierra. Sí, Señor. Esto es fundamental para entender la frase, Cristo nuestra Pascua. Y es fundamental para entender el plan de salvación. Y es fundamental para asegurar la comprensión de nuestra salvación. Y es imprescindible para dilucidar la garantía de la salvación que es el Espíritu Santo. Señores, el asunto de cristianismo, el asunto de ser cristiano, eso no es, alguna frase mexicana, he pasado mucho tiempo con los mexicanos, y hasta se me han olvidado alguna frase de mi país. Los mexicanos cuando algo es fácil y así dice, eso no es enchilame otra, ¿no? ¿Saben lo que son enchiladas? O sea, no es enchilame otra, o sea, no es algo así tan fácil. No. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Ha tenido sentido esta semana que estamos estudiando la Biblia? ¿Notan ustedes qué hermoso y qué bien se siente uno cuando ve los fundamentos de lo que uno cree? Y por eso lo que viene es precioso. Y estamos solo preparando el terreno. Gálatas capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Recuerde que estamos hablando de la encarnación de Jesús. Colosenses 1, 21 y 22. Y estos son evidencias de lo que creemos. No creemos por creer. Creemos lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 21, Colosenses capítulo 1, ¿cómo dice? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, Colosenses 1:21, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Qué dice ahora? Ahora os ha reconciliado. ¿Y cómo dice? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo hizo o no lo hizo? El costo del cielo para nuestra salvación fue tan amplio, fue tan caro, fue tan inmenso, que es vergonzoso que nuestra experiencia en la presencia de Dios sea tan pobre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Imagínense una persona que pague $1,000 trillones por una carretilla. ¿Saben lo que es una carretilla? ¿No saben lo que es una carretilla? Esto que se usa para acarrear cosas. Ustedes dirán, ese tipo está loco, $1,000 trillones por una carretilla. Imagínense cuánto costará la sangre de Cristo Jesús, pagada por este pecador. Entonces, ¿cómo es posible que seamos tan flojos cuando el pago por nosotros fue tan inmenso? ¿Han oído alguna vez una película que se llama Johnny Lingo? ¿Cuánta vaca pagó Johnny Lingo por su mujer? 8 vacas. ¿Cuánto se pagaba por una mujer en esa isla? Bueno, 1 vaca, 2 vacas, y la que eran 3 vacas era una super mujer. ¿Cuánto pagaron por Mahana? 8 vacas. Una pregunta, ¿Johnny Lingo era un estúpido que pagó una fortuna por una mujer? No, espere. Las mujeres en la isla que se habían pagado más de 1 vaca, bueno, no hay menos de 1 es 0. Pero una mujer que habían pagado 1 vaca se sentía, mira, dieron 1 vaca por mí.
Y la que habían pagado 2 vacas, ¡uf! Mi madre. Pero la que habían pagado 3 vacas, ¡ay, mamacita linda! Y había una que habían dado 4 vacas. 4 vacas por una mujer. ¡Qué desorden! Diría alguien, ¡qué desperdicio! 4 vacas por una mujer. Porque el que tenía una vaca era un tipo rico. Imagínense que tuviera 4 vacas. Cuando Johnny Lingo fue a hacer el arreglo de matrimonio con el papá de Mahana, se buscó un consejero. Y cuando consultó con el consejero, en la discusión le preguntó que cuánto podían pedir por Mahana. Y el consejero le dijo, posiblemente no te den ni una chiva, pero bueno, vamos a pedir una vaca. Y le dice el papá, ¿y tú crees que van a dar una vaca? Por favor. El papá le dice, y Mahana está en un árbol oyendo la conversación. La muchacha sabe que por lo que el papá le había enseñado, ella no valía ni una gallina. Piensen lo que estoy diciendo porque le va a doler. Piensen lo que le estoy diciendo porque le va a doler. Y entonces están aquellos 2 discutiendo y ella está encima del árbol mirando y oyendo la conversación de todos señores. Al final terminan y concluyen diciendo que van a pedir una vaca. Porque es que no hay menos de uno. Y como el negocio es con vaca, no es con chivo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y entonces el papá de Mahana le dice al consejero, tú estás loco, ¿quién dice que Johnny Lingo? Johnny Lingo es un tiguerazo, ese tipo sabe lo que hace. Bueno, el asunto es que llega Johnny Lingo el día de la cita con el papá a hacer el contrato por Mahana. Johnny Lingo y Mahana se habían criado juntos. Así que cuando comienzan a hablar, le dice Johnny Lingo, yo quiero, con sus palabras raras de la isla esa de ahí del Pacífico, yo quiero casarme con Mahana. ¿Cuánto es la dote? ¿Cuánto es lo que tú pides por Mahana? Y entonces le dice, el papá de Mahana mira al consejero, como quien dice, se lo decimos, o sea, como quien dice, una vaca es una fortuna, compadre, pedir una vaca por Mahana, esto es un desorden. Y le dice el tipo, yo pedir una vaca por Mahana. Y Johnny lo mira, y mira el otro, y entonces como que se avergüenza, como quien dice, ¿y qué barbaridad hemos dicho? Y le dice Johnny Lingo, yo dar 8 vacas por Mahana. El hombre quedó, compadre, en shock, con la boca abierta, sin saber qué decir. ¡Es una locura! Y mira al consejero, el consejero está con la boca abierta también. Jamás se había dado 8 vacas por una mujer. Bueno, pues, trato hecho, y se va. Mahana baja del árbol porque la tipa le encantaba, parece estar encaramada en los palos, era tan fea, pues usted ve la película, una tipa bien fea. Baja del árbol y cuando llega ahí y se ponen a hablar, le dice ella, eso es una burla, eso era burlándose de ustedes, ¿quién ha dicho que nadie va a dar 8 vacas? Y llegó el día de traer las vacas. Pregúnteme cuántas vacas llegaron a la casa de Moque. 8 vacas. ¿Y quién venía a traer todas las vacas? Johnny Lingo. Atiéndame, por favor. Atiéndame, por favor. ¿Cuántas vacas pagaron por usted? A veces vivimos como cristianos, como si ni siquiera hubieran dado una chiva por nosotros. Y Dios no dio una chiva ni vaca, dio a su propio hijo. ¿Cómo somos tan infelices y vivimos una vida tan pobre y tan miserable, siendo que se pagó un precio tan alto por nosotros? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda, cuando se casaron, tomó a la muchacha y se la llevó 1 mes de luna de miel, mientras le estaban haciendo su casa frente a la playa. Se la llevó 1 mes a conocer todas las islas, a viajar, a visitar, para cambiarle la mente, porque el papá le había destruido la mente a la muchacha, había establecido en su mente patrones de pensamiento, estructuras mentales, esquemas de que ella no servía para nada y no valía para nada y era tan fea que nadie pagaría ni una chiva por ella. Al llevársela a Johnny Lingo, le sacó todos esos programas atrasados de su mente y le colocó un programa. Si hay una mujer importante en la isla, eres tú. Nadie jamás pagó 8 vacas por una mujer. Tú eres el doble de importante de cualquier mujer que hay en la isla. Y cuando Mahana regresó con una mente completamente cambiada. Tan cambiada que iba a buscar el agua con dignidad, con altura. Y todas las mujeres le rendían reverencia. La más importante mujer de la isla. Y un día vino el abusador ese del papá a reclamarle a Johnny Lingo que tenía que pagarle más vaca por Mahana porque no había pagado suficiente. Mire qué abusador. Qué abusador, ¿eh? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Quién le dio dignidad a Mahana?
Johnny Lingo. ¿Quién cambió la mente de Mahana? Johnny Lingo. Usted se conduce y se comporta conforme a lo que usted cree que vale. La mayoría de la gente camina con la cabeza para abajo, pisándose los pies, porque piensa que son unos gusanos, pero queridos, es cierto que la carne es gusano y no sirve para nada. Sin embargo, la Biblia habla de un verbo que es metamorfo, transformarse, transformación, transformado. Cuando la Biblia dice que en Cristo somos transformados, significa que es verdad que la carne es gusano. Usted sin Cristo es un gusano. Pero el Espíritu viene y nos transforma. Hace una metamorfosis, metamorfo, una transformación de un gusano, lo convierte en una mariposa. ¿Se convierte en la mariposa en gusano otra vez? Jamás. Entonces, ¿qué le pasa a usted? O es mariposa o es gusano. En Cristo somos mariposa, transformado por el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto pagó Dios por usted? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿se entiende o no se entiende? Yo no estoy diciendo que sea orgulloso, vanidoso, pedante, prepotente. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, levante la cabeza y viva con dignidad, porque Dios lo hizo un príncipe o lo hizo una princesa. Es más, el asunto llega tan lejos que dice Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué vivimos esta vida tan pobre y tan arrastrada? Porque no conocemos al Señor, porque no conocemos su palabra, porque no sabemos lo que deberíamos saber. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso me gusta la Biblia. Y ahora comenzamos el trabajo de este día. Le pido que pongan cuidado, porque esto es tan hermoso, tan precioso, que llegaremos hasta donde el tiempo diga. ¿Listos? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Mire qué cosa linda. Filipenses 2, 5 al 8. Hay mucho que decir de estos versículos, pero a ver cómo lo enfocamos, cómo lo resumimos. Recuerde que estamos en el punto de que Cristo se encarnó, que Cristo se hizo carne, Cristo se hizo hombre, para ser el Cordero Pascual, para ser el siervo sufriente, para ser aquel en quien el alma de Dios tiene contentamiento. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice el versículo 5. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Interesante que la palabra sentir es la palabra mente. Haya pues en vosotros la mente que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Es Cristo Dios con nosotros, sí o no? ¿Es Cristo Emmanuel, sí o no? Pues Él no tomó eso como cosa que aferrarse, como cosa para retener, sino que tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Verdad que se entiende esto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es Cristo Dios? Sí, pues dijo, bueno, esto yo no lo voy a tomar en cuenta, me voy a hacer como un hombre. Me voy a despojar de esto para venir a cumplir esta santa misión. ¿Y todo por amor a quién? No. ¿Por amor a quién? Ya déjese de pensar en forma colectiva, porque la salvación no es corporativa. La salvación no es ni por familia, la salvación no es ni por iglesia, no es ni por país, ni es por toda la humanidad. No. La salvación es por cada persona. Es un asunto personal que empieza con usted, que involucra más tarde por su testimonio a su esposa o a su esposo, que involucra por su testimonio a sus hijos, que involucra por su testimonio a su comunidad, que involucra por su testimonio a la iglesia, que involucra por su testimonio al país y al mundo entero. Es un asunto individual, es un asunto personal y a través de nosotros afecta a aquellos que nos rodean. Dice, siendo en forma de siervo. ¿Recuerdan Isaías 42, versículo 1? ¿Cómo le llama Dios a Jesús? ¿El siervo cómo? Isaías 42, versículo 1. Mire cómo Él le llama.
he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, el cual traerá justicia a las naciones. Cuando Cristo fue bautizado, ¿anunció Dios este pasaje, sí o no? Sí, en quien mi alma tiene contentamiento. Jesús se hace y viene como el siervo sufriente. En el versículo 8 de Filipenses capítulo 2 nos habla acerca de la condición de hombre. Y en la condición de hombre se despojó a sí mismo. En otras palabras, se subordinó a Dios. Es curioso y llama la atención que Dios Hijo se subordina a Dios Padre para cumplir el plan de salvación. ¿Se entendió eso que acabo de decir? El Dios Hijo se subordina ¿a quién? Al Dios Padre para cumplir el plan de salvación. Algunos se confunden y empiezan a decir barbaridades del Señor Jesús por no entender una frase tan sencilla como esta. Si debía ser igual a nosotros, semejante a nosotros, si debía darnos testimonio a nosotros y se hizo carne, tenía que vivir como uno de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todo el trabajo de Satanás fue hacer que Cristo usara su poder divino para su beneficio. Y lo tentó y lo probó de mil maneras. Porque si Cristo lo hacía, el plan de salvación se venía abajo. Cristo vino como el siervo sufriente y no podía usar su poder divino para su propio beneficio. Porque usted y yo somos seres humanos y no tenemos ese poder. Y Él vino a dar un testimonio y un ejemplo. Donde Adán cayó, Cristo vino a triunfar. ¿Verdad que tiene sentido lo que estamos diciendo? Es muy importante lo que vamos a leer ahora. Por eso entonces, con eso en mente, podemos entender las palabras de Jesús. Como repetía una y otra vez, yo vine, en sus palabras, a cumplir el plan de salvación. Yo me subordiné para cumplir el plan de salvación. Yo sé quién soy. Yo sé de dónde vengo. Pero también sé a qué misión vine. Yo conozco la visión de mi vida, pero también entiendo la misión de mi vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esto es importantísimo, querido, como fundamento de nuestra fe. Veamos cómo Cristo lo decía a San Juan, capítulo 5, versículo 19. Ponga cuidado a las palabras de Jesús, porque Él describe ahora cómo se subordina para cumplir el plan divino. San Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Cómo dice el verso 19? Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que dé hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Está hablando de subordinarse a Dios? ¿Sí o no? Pues claro que sí, versículo 36. Mire el verso 36, lo que dice. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Notan el tono de la voz de Jesús, el timbre y el tono de lo que está diciendo? Muestra que está subordinado al Padre. Esto es muy importante para entender el asunto de Cristo como nuestra Pascua. Capítulo 8, versículo 28. San Juan 8, 28. Dice el verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Subordinación. Sigue diciendo más adelante el capítulo 12, versículo 50. Lo siguiente, capítulo 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Capítulo 15, versículo 15. Dice el verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En otras palabras, yo vengo como el mensajero de mi Padre.
Yo vengo de parte de mi Padre a cumplir una misión con ustedes. De modo que Cristo se despojó, Cristo se subordinó, Cristo se humilló a la voluntad del Padre. Aquí me detengo. ¿Tiene sentido esto que estamos haciendo? Recuerde que para donde vamos es para la cruz, pero tenemos que entender el personaje que va a morir en la cruz. No fue un profeta que murió en la cruz, no fue un hombre bueno que murió en la cruz, no fue un ser humano común y corriente que murió en la cruz. A quien clavaron en la cruz es a un ser que es único en su clase. No hay otro como Él, no hay otro ser que siendo Dios se hiciera hombre. El asunto es tan trascendente, es tan profundo, el asunto es tan amplio, es tan grande, el asunto es tan increíblemente maravilloso que el universo entero está pendiente de cuando se habla de estas cosas. Señores, no estamos hablando de una clase en la universidad, no estamos hablando de la Universidad de Harvard, no estamos hablando de ninguna institución humana, estamos hablando de la universidad de todo el cosmos, la universidad, y valga la redundancia, del universo. La ciencia de la salvación, la ciencia del conocimiento de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, que es la ciencia del conocimiento del universo, la manifestación de Dios ante toda la creación, en la persona de Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué a Lucifer le funcionó el plan en el cielo? ¿Por qué convirtió ángeles en demonios? ¿Por qué engañó a Adán y Eva? Ahora hay un conocimiento acabado, amplio y claro de quién es Dios y quién es Lucifer. Y todo se manifestó y se aclaró en la persona de Jesús. Aquí me detengo. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? Somos tan privilegiados que ni lo sabemos. Somos la única creación que compartimos un ser que siendo Dios se hizo como nosotros. ¿Se entiende o no se entiende? Oiga, póngase a pensar por un momento que a la derecha de Dios, una posición de autoridad, hay una persona como usted que sabe y entiende tus problemas, no porque sea Dios, sino porque vivió como hombre. ¿Se entiende ahora, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tenía hambre Cristo en el pozo de Jacob, en Sicar, cuando vino la samaritana? ¿Tenía hambre o no tenía hambre? ¿Tenía sed o no tenía sed? ¿Se cansaba Jesucristo? ¿Se durmió o no se durmió en el barco? ¿Se durmió o no se durmió? ¿Por qué se durmió? Y estaba bien cansado, compadre, porque ni con los sacudiones del barco y la tormenta, ni con eso se despertó, tuvo que despertarlo, compadre. Estaba dormido, mojándose y dormido como un bebé. ¿Se entiende para dónde vamos? ¿Se entiende o no se entiende? Oigan, ¿verdad que tenemos que sacar más tiempo para estudiar la Biblia? ¡Qué barbaridad! Necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos saber qué es lo que nosotros creemos. Y necesitamos saber por qué creemos lo que creemos. Capítulo 14, versículo 31. San Juan 14, 31. Dice el verso 31, más para que el mundo conozca, ¿qué cosa dice? Que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El Padre me mandó. Subordinación. Capítulo 10, versículo 18. ¿Por qué tantos pasajes? Porque son las evidencias. Capítulo 10, versículo 18. ¿Qué dice el 18? Nadie, versículo 17, 18. Dice el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué cosa linda. Notan que todo lo que Él dice o hace lo está sometiendo al Padre. ¿Se entiende o no se entiende? Está subordinándolo al Padre, porque todo lo que usted piense, diga o haga, debe someterlo al Padre. Todo lo que yo pienso, digo, hago, debo someterlo al Padre. Y Él vino a darnos el ejemplo que usted y yo debemos vivir. Por eso la vida cristiana es tan hermosa cuando nos relacionamos con Dios, cuando nos sometemos al Padre, cuando vivimos como Él dice y como Él quiere, no como a usted le da la gana. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Jesús dice, clamando a Dios, dice el verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado.
Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Hermoso o no es hermoso? Capítulo 14, versículo 28. Dice el verso 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, ¿qué cosa dice? Os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se sometió el Dios Hijo al Dios Padre para el cumplimiento del plan de salvación? Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando entendemos esto, nuestra vida se enriquece, nuestra vida crece y le encontramos más propósito a nuestra experiencia cristiana. Me pregunta, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? La Biblia no es para entretenernos, la Biblia es para recrearnos. ¿Se entendió? El entretenimiento destruye, el entretenimiento y la diversión acaban. Me encanta cuando Esther hace una ilustración de lo que estoy diciendo, porque me resulta muy pintoresco lo que ella dice. Dice ella, mira gordo, es como cuando la gente dice, ¿para dónde van? En mi país hay muchas playas, y toda la gente grita, ¡para la playa! Y cuando vienen de la playa, tú le dices, ¿de dónde vienen? De la playa. ¿Entendieron? Usted va para la playa eufórico, pero cuando se baña, corre, brinca y hace de todo y le quema el sol, de allá viene hecho leña, compadre. Algunos al otro día amanecen, se le va la piel, ¿o no? ¿Ustedes no tienen playa por aquí? ¿Tienen playa? Así. ¿Ustedes saben lo que es una playa linda? Si quieren una playa linda, vayan a la República Dominicana. Perdón que haga un poquito de turismo ahora. Vayan a ver cosas lindas. Hay playas que usted se mete a caminar y el agua no le pasa de la cintura. Y camina, y camina, y camina. Y usted va caminando y haciéndole hacia los pies y ve el polvito blanco que se levanta y vuelve para abajo y se mira la planta de los pies y sigue caminando. Una cosa linda, mamacita linda. Una cosa preciosa, preciosa. Sí, tibiecita. Y si quiere otro lugar, fría también. Usted puede caminar 50 kilómetros en la orilla de la playa. Algunos se atreven a caminar y después no saben cuál hotel se están hospedando y se le arma el lío, compadre, porque salen a caminar. Y son tan locos que no se dan cuenta de dónde salieron. Y hay 60,000 hoteles en la playa. Así que cuando regresan no saben a cuál hotel se hospedaron y se meten en un hotel equivocado. Le dicen, no, espérese, usted no está, ¿en qué habitación está? ¿Usted en la habitación tal? No, usted no está en este hotel. ¿Cómo que no? No, ¿y cómo se llama usted? Y entonces empiezan a llamar a los otros hoteles que andan por ahí a ver si tienen un huésped que se llama fulano de tal. Sí, porque se fueron de loco a caminar por la playa y como hay 60,000 hoteles en la playa, pues caminaron y caminaron y caminaron y caminaron. Cuando regresan, uy, mamacita linda, está más perdido que el hijo del Limber. Miren, vamos a terminar esto. Hay una frase de un teólogo que me gustó, él dice, ¿qué cosa linda? Dice él, la idea bíblica de la subordinación de Dios el Hijo a Dios el Padre pertenece no a la estructura interna de la realidad divina, sino más bien a la esfera del cumplimiento del plan de salvación. Hay una relación tan linda entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que a Cristo no le crea ningún problema decir, el Padre es mayor que yo. No le crean ningún problema decir, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros somos tan terribles que nos da vergüenza decir que estamos sometidos a Dios. ¿Sí o no? ¡Qué barbaridad! Somos tan malos, tan depravados, ¡wow! Y a Cristo no le preocupó ni le angustió para nada, siendo el Hijo de Dios, siendo divino como el Padre, someterse al Padre a través de la encarnación. Jesús vino a la tierra a vivir en obediencia a Dios como un ser humano y a vencer donde Adán y Eva habían caído. Vayamos al final del estudio en Romanos capítulo 5, versículos 15 al 19. Aterricemos. No porque esto se haya acabado, sino porque el tiempo se terminó.
Romanos capítulo 5, versículo 15 al 19. Mire cómo Pablo explica esto. Dice el apóstol Pablo, Romanos 5, versículo 15 al 19. Pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, dice él, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres. ¿Qué cosa? La justificación de vida. Alabado sea el nombre de Dios. Por uno entró la muerte y con la muerte y con ese pecado entró la muerte. Y el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. Es imprescindible entender esto. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vueltos a la vida. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vino a resolver el problema. Con Adán se creó un problema, con Cristo se resuelve el problema. Donde abundó el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. Ahora, queridos, aterricemos. ¿Verdad que necesitamos vivir estas cosas? ¿Sí o no? No es un concepto que aprendemos de memoria. Es un principio que vivimos y que nos transforma y nos convierte en personas nuevas, personas reales, no personas virtuales, personas de carne y hueso que adoran a un Dios real, a un Dios que se hizo de carne y hueso. Y así como la gracia de Dios trabajó en Jesús, y así como el Espíritu de Dios trabajó en Jesús, de la misma manera el Espíritu Santo trabajará en nosotros. Hay una cita de la sierva de Dios, una cita hermosa de la sierva de Dios, donde ella dice, esto está en Instrucción para los Jóvenes 25:4, 1901, página 130, dice, el poder divino del Salvador fue ocultado. Él venció en la naturaleza humana apoyándose en el poder de Dios. ¿Cómo venció? Apoyándose en el poder de ¿quién? En el poder de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿le gustaría hacer un cambio en su vida? Sí. Y permitirle a Dios que haga en su vida a través de su poder lo que Él quiere hacer. ¿Recuerdan cuando Cristo se iba que le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos con qué? Con poder. Con poder de lo alto. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo. Recuerdan que le dijo, espérense al cumplimiento de la promesa del Padre. La promesa del Padre, según el libro de Joel, era el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Fueron cambiados y transformados? ¿Todos los discípulos cambiaron su carácter? Sí. ¿No les parece a ustedes que debemos pedir eso en este día? Miren, el Espíritu es que ilumina nuestra mente para entender la palabra de Dios. Él inspiró la Biblia y Él nos las hace entender. La mente humana no entiende las cosas de Dios. La carne no percibe las cosas espirituales. Pero si usted le da el permiso a Dios, si usted le da su mente y su voluntad, entonces el Espíritu lo habilita y lo capacita para comprender a Dios. Porque al hombre natural las cosas de Dios le son locura. Y el hombre carnal está tan ocupado en su carne que no crece en la vida espiritual. Mi pregunta final, ¿quisiera usted en esta hora darle el derecho legal al Espíritu para que lo cambie y lo transforme y le haga entender y comprender el trabajo de Jesús en nuestro favor? Si su respuesta es sí, póngase en pie conmigo. ¿Ustedes creen que estamos aprovechando el tiempo estudiando la palabra de Dios?
Recuerden que no es lo que dice un hombre, no es lo que piense fulano, no, es lo que dice Dios. Lo único que permanecerá para siempre es la palabra de Dios. Dios usó la palabra para crear todo lo que se ve. Y con la misma palabra destruirá todo lo que se ve. Y con la misma palabra reconstruirá lo que no se ve. Por eso, queridos, déjense de llevarse del brillo del mundo. En las tiendas de hoy, las tiendas más modernas, están utilizando el brillo como un recurso para atrapar a los seres humanos. Ustedes ven cuando uno viaja por el campo en las noches, que los pajaritos vienen corriendo a las luces del carro y chocan en el cristal, y cuando usted llega a su casa el cristal está completamente lleno de pajaritos muertos. Ellos corren a la luz y no saben la experiencia que les espera. En el caso de nosotros es diferente. Cuando corremos a la luz que es Cristo Jesús, alcanzamos salvación y vida eterna. Necesitamos correr hacia la luz. Cuando nosotros corremos hacia la luz, entonces hay un cambio, una transformación en nuestra vida. Porque cuando la luz de Cristo nos ilumina, el Santo Espíritu nos crea y nos recrea a ser una persona completamente nueva y distinta. Quiera Dios que eso sea y esa sea nuestra experiencia. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos concede de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por su Espíritu que nos dirige. En esta hora pedimos su bendición sobre los presentes, pero también sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Dios eterno, Padre amado, habilite nuestra mente, capacítela para entender, pero también para comprender, para captar, Dios mío, para dilucidar la verdad manifestada en la persona de Jesús. Que comprendamos que Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el Cordero ofrecido para el pago de nuestros pecados. Haga, oh Dios, que le amemos a usted por sobre todo. Haga, Señor, que odiemos el pecado de cualquier forma. Haga, Padre eterno, que la naturaleza espiritual que usted nos dio crezca en nosotros. Que esta naturaleza mala y carnal muera cada día y la naturaleza espiritual crezca y se desarrolle. Rogamos en forma especial, Señor, por aquellos y aquellas que están en el valle de la decisión. Que el diablo no los engañe, que se mantengan firmes y fijos sus ojos en Cristo Jesús, que puedan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida, para que sean llamados príncipes y princesas del Dios Altísimo, y para que el sacrificio de Cristo en la cruz sea propicio a cada uno de ellos y ellas. Dios, gracias por estar con nosotros. Diríjanos este día y siempre. Perdone nuestras faltas y pecados, Señor, y haga su voluntad en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.